Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta reunión de nuestra red de investigadores latinoamericanos en administración y gerencia. Una vez más, compartiendo los espacios debidamente avalados por algunas instituciones universitarias, entre ellos el Centro de Investigación y Desarrollo de la Pequeña, la Mediana y la Microempresa de Estado Carabobo, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. También le damos cordialmente la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. En primer lugar, a la doctora Neidy Ibáñez de Castillo, directora general de esta red y además directora general del Centro de Investigación y Desarrollo de la Pequeña y la Mediana Empresa y la Microempresa de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. También le damos la bienvenida a todos nuestros colegas investigadores, maestro José Nacianceno Caldera, que se conecta desde Catania, región de Sicilia, en Italia. Tenemos también aquí al doctor Rubén Castillo, desde Venezuela, investigador también de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela, y también representante de algunas asociaciones empresariales de esa región. Tenemos también al doctor Hilarión Vegas Meléndez, de la Pontificia Universidad del Ecuador, director de investigación en la región en la cual está establecido. Tenemos también presente acá al doctor Guillermo Marín, también radicado aquí en Juárez, profesor de algunas instituciones, entre ellas la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y de la Universidad Adela de Cornejo también. Bienvenido, doctor Marín. Tenemos también aquí al doctor Eduardo Ortigosa, profesor de directivo de la Universidad Regional del Norte, de aquí de Ciudad Juárez, México, y además también representante de asociaciones empresariales. De verdad, bienvenido a él. También expresarles a todos, ¿verdad?, que son bienvenidos como siempre este espacio que nos enorgullece a nosotros, porque sí somos pioneros en esta área y estamos vinculando realmente los espacios de administración y gerencia vistos desde la óptica de las ciencias económicas. ¿A qué me refiero a esto? Que se está viendo exactamente desde el punto de vista integral. No estamos viendo a un espacio específico, sino todo integral, donde estamos considerando todos los espacios, tanto el entorno como el espacio interno de las organizaciones como tales. De verdad que una vez más, bienvenido, y vamos a proceder a este espacio. En primer lugar, vamos a ver la presentación de nuestro colega maestro José Nacianceno. Bienvenido, maestro Nacianceno. Adelante. Sí, gracias, doctor Mujica, y también gracias a todos los investigadores que están presentes y los que están viendo en este momento el canal de la red de investigadores latinoamericanos en administración y gerencia. Bueno, como habíamos planificado, aquí en Italia fue uno de los países que fue más afectado por esta pandemia del COVID-19. Como me dijo una vez un profesor, creo que fue el profesor Mujica, que me preguntó si el COVID había vencido a Italia. Prácticamente podemos decir que sí lo venció en cierto sentido, porque el país quedó paralizado prácticamente en su totalidad. Todas las actividades comerciales, inclusive de la administración pública, fueron paralizadas. Pero algo muy importante que caracteriza a este gobierno y al gobierno de
los diferentes países que conforman la Comunidad Económica Europea es que trabaja siempre en bloque. Y el haber trabajado siempre en bloque permitió tener un fondo para cubrir ciertas necesidades cuando ocurran, como por ejemplo en este caso, en el caso de la aparición de esta pandemia del COVID-19, hizo que se activaran los diversos mecanismos para poder contrarrestar esta pandemia. Y en el caso particular de el gobierno italiano, aplicando la gobernanza, tuvo una serie de medidas, dando prioridad a 5 aspectos importantes en lo que tiene que ver con la utilización de estos fondos, que fue el 32% en lo que tiene que ver con los trabajadores, 13% en sanidad, 13% en los entes territoriales, 8% en familias y socialidad y el 3% en las escuelas. Lo primero que se hizo fue hacer un decreto que en la actualidad se convirtió en una ley que se llama Decreto de Sostenimiento, que fue aplicado el 22 de marzo del 2021. Entre otras cosas, permitió ayudar a la ciudadanía que estaba en condiciones económicas sumamente precarias, en estado de pobreza debido a esta pandemia. También tuvo una serie de ayudas por emergencia de este COVID, una ayuda a los trabajadores que ejercen su actividad en ciertas estaciones del año. Por ejemplo, entrenadores deportivos, personas que se encargan de entrenadores de esquí de nieve, o sea, bonos para los trabajadores estacionales. También hubo unas asignaciones temporales a empleados a causa del COVID de estas empresas o comercios que por las mismas leyes no podían abrir, que se llama Caja Integración COVID-19. También se hizo la aplicación, la prohibición de despidos para las personas que trabajan en estos comercios, de estas empresas, hasta cierto mes de este año. Una serie de medidas. Por ejemplo, en el caso de las personas que trabajaban o trabajan bajo contrato, no pueden ser despedidos e inclusive si no han terminado, si ya han terminado la obra, tampoco pueden ser despedidos. También hubo una serie de aportes monetarios a las empresas, como se llama a fondo perdido, con la finalidad de que estas empresas no vayan a la quiebra. Una medida muy interesante y novedosa, quizá para muchos de nosotros, los latinoamericanos. Ayuda para las empresas y los que trabajan de forma autónoma, y las medidas para los trabajadores que se consideran frágiles por causa de esta pandemia, que les permitiría o que les permite trabajar desde su casa, lo que conocemos actualmente como Smart Working. Eso es una ley que lo autoriza a trabajar desde su casa. Y el fondo para el plan de vacunación y sistema sanitario, entre otras medidas que ha tomado el gobierno. Planes de vacunación, actualmente ya a nivel de farmacias se están aplicando las vacunas. Ya actualmente el 20% de la población italiana ya cuenta con la segunda dosis de la vacuna. Y bueno, otros sistemas de ayuda que si nos ponemos a enumerarlos, pudiésemos tener un poquito más de tiempo. Por ejemplo, las personas que
tienen que tener una persona para que cuide a los hijos mientras están trabajando y otra serie de bonos que tiene el gobierno italiano. Esto se puede conseguir en la página del Consejo de Ministros, la presidencia del Consejo de Ministros, en la página governo.it. Y esto, aunque es muy breve, lo que acabo de comentarles, bueno, nos pudiese servir de base para nuestros países latinoamericanos para, como dijimos en una anterior oportunidad, siempre trabajar en bloque, porque en estos momentos tan difíciles como la pandemia, el trabajar unidos pudiese ser una fuente de alivio y de consuelo para nuestros países latinoamericanos. Y bueno, con esto yo termino mi presentación y le doy la palabra al doctor Mujica. Excelente, excelente. De verdad, muy bien esa presentación. Rápidamente acá, nos da una idea de cómo lo están haciendo los italianos, que fue el país que fue mayormente afectado al respecto. Y sobre todo hay una cantidad de hipótesis de cómo se originó. Y bueno, ya cada quien lo investigará de qué manera y la cantidad de consecuencias que se dieron después, incluso legales, que después España hizo lo mismo, pero hubo otros países que tomaron otro tipo de previsión y el efecto no fue tan duro como tal. Entonces, eso es bien importante, es lo que acaba de decir el maestro Nacianceno, porque esto es muy importante porque nos invita a hacer sinergia y a hacer benchmarking o estudios de referenciación, cómo lo están haciendo. Porque a veces pensamos que estamos muy atrasados, estamos en Latinoamérica y cuando comenzamos a comparar nos damos cuenta que es posible que estemos a la par, o estemos más adelantados y así sucesivamente. Es posible que digamos, oye, pero todavía están vacunando en tal parte y es posible que la respuesta sea van caminando poco a poco. Nosotros queremos en Latinoamérica que todo sea a corto plazo y a veces las cosas no se pueden hacer a corto plazo porque a veces es lo que yo aprendí en mi interacción con los europeos es que nosotros vamos corriendo y ellos van caminando muchas veces y ese es el aprendizaje que tenemos que tener sin perder los rasgos de nuestra cultura, que es lo interesante y lo que nos hace competitivos a los latinoamericanos, que somos muy innovativos, muy creativos y muy de rápida respuesta. Y eso no es malo hasta cierto punto de vista, habría que buscarle el sentido, la ventaja, el sentido de esa ventaja comparativa como tal. Entonces es bien importante eso porque nos da idea de cómo van las cosas en ese contexto geográfico como tal. Vamos entonces a continuar inmediatamente con la doctora Neida Ibáñez de Castillo. Hola, muy buenos días a todos. Un placer de verdad estar compartiendo hoy, domingo 30 de mayo, a esta hora muy temprano, nuestro tema sobre el desarrollo endógeno como referente en el análisis de las propuestas viables en la nueva realidad, post-pandemia, home office y economía 4.0. Fíjense que, bueno, escuchando muy interesante la disertación de José Nacianceno, nuestro maestro José Nacianceno, bueno, nos hace reflexionar sobre cómo viene la situación en cada uno de los países latinoamericanos, digamos, en contraste con lo que está sucediendo, por ejemplo, en países europeos. Bueno, en cuanto a lo que está haciendo el Centro de Investigación, como les comentaba anteriormente, en referencia a lo que es la pandemia, la mayoría está tratando el tema como una sindemia. Es decir, cuando vemos el análisis reflexivo de cada uno de los artículos, vemos que allí están comparando dos o más enfermedades que están interactuando junto con el COVID. Entonces, eso es lo que realmente están orientando las investigaciones hacia otro nivel, ¿no?
¿Y esto de dónde proviene? Pues si nosotros vamos a estudiar el desarrollo endógeno, tenemos que ver el origen. Dentro de la ciencia económica, en la rama de la economía, las diferentes ramas vienen estando la microeconomía, macroeconomía, comercio exterior, finanzas públicas y, por supuesto, el desarrollo económico. Y dentro de ello viene digamos, la separación a las teorías alternativas del desarrollo, viene el desarrollo sustentable, el desarrollo humano sustentable y lo que es el desarrollo endógeno. En ese ámbito del desarrollo viene estando lo que es digamos, las investigaciones dentro de lo que es la sindemia, ¿ok? Y estamos observando que después digamos, del confinamiento en que todavía estamos, sobre todo en los países latinoamericanos, los modelos de hábito, de consumo y de producción han cambiado. Y ese cambio, después de salir del confinamiento, pues muchos quieren regresar a lo que era la vida anterior, pero digamos que van a quedar vestigios de esta situación. En Venezuela, digamos que tenemos otras variables que nos están obligando en cierto punto hacia el home office, pero que las investigaciones que se han producido al respecto más bien nos ha favorecido en el área de la productividad, que ha aumentado entre un 10 y un 20% aquellas pymes que van por home office. Y por otro lado, la demanda inmobiliaria también ha subido notablemente. Y eso dentro de este ambiente que tenemos en Venezuela, de volatilidad, de incertidumbre, de caos y ambigüedad, que muchos lo llaman el entorno VICA, donde tenemos variables como fallas de electricidad, de combustible y una cantidad de situaciones afectando, pero que realmente ha cambiado la cosmovisión y así ya se ha orientado, digamos, las investigaciones. En cuanto a los objetivos del desarrollo endógeno, entonces pues vendríamos viendo el redescubrimiento de lo que es la economía 4.0, de lo que es la intimidad, del cambio de espacio y tiempo, como les decía digamos, en el espacio anterior, dentro de este tema de tópicos de actualidad en gerencia, de interés gerencial, revalorar lo que tenemos con los recursos que tenemos y fortalecer la adaptabilidad. Básicamente esos son los 3 puntos donde estamos focalizando entonces los objetivos de desarrollo endógeno en las investigaciones. Bueno, con esto concluyo y paso la palabra nuevamente a nuestro coordinador ejecutivo de la red, el doctor Miguel Mujica. Muchísimas gracias, doctora Neidy Ibáñez de Castillo, por su excelente aporte y esa comparación importante entre ambas latitudes y las características también que tiene la manera como se están afrontando las situaciones, en este caso desde su punto de vista en Venezuela. Vamos a darle la cordial bienvenida a la doctora Brusco Hurtado a nuestra red. Bienvenida, doctora María Lourdes Brusco, al espacio. Una vez más, ¿verdad? Gracias, hola, buenos días. Gusto en saludarlos otra vez por este canal. Bueno, muchísimas gracias, bienvenida, de verdad que sí. Muy bien. Gracias. Ella también está bastante vinculada con este tipo de investigación de hace tiempo ya, incluso en su universidad, Universidad de Oriente, lo que implica es que ya tenemos ya varias universidades aquí representadas a través de sus investigadores de contexto latinoamericano. La Universidad de Oriente es una de las 5 universidades autónomas de Venezuela. Le llaman las 5 grandes, donde están las 5 universidades autónomas más importantes de toda Venezuela, incluso que están en el ranking latinoamericano. De verdad que bienvenido una vez más. Vamos entonces a continuar con el doctor Eduardo Ortigosa. Adelante, doctor Ortigosa. Muchísimas gracias. Estaba escuchando con mucho interés, primero que nada, la ponencia del maestro Nacianceno respecto a las iniciativas que está tomando el gobierno de Italia. Y yo no puedo dejar de pensar, porque él lo pone como, usted lo decía atinadamente, doctor Mujica, como el tema de utilizarlo como referencia o benchmark, que es el término con que se le conoce en inglés. Pero habría que analizar la realidad interna del continente como tal. Hablamos de la necesidad de mejorar la cuestión tecnológica,
pero antes de pensar en la cuestión tecnológica habría que considerar los recursos. Somos aproximadamente 800 millones de personas en el continente. Y noticias, más de la tercera parte de la población del continente latinoamericano no tiene internet. Si a eso le agregamos dos variables, la variable por un lado desinformación, que es la que tenemos, ¿verdad? Y tomamos en cuenta que esta va a influir notablemente en dos áreas, que es negocios y que es educación. Y por otro lado, otra información muy importante, que es el tema de que por un lado estamos desinformados y, perdón, mal informados o no informados, sería la palabra correcta, porque no hay acceso a los medios tecnológicos, en este caso el Internet. Y por otro, está la parte de la información mal manejada. Existen estudios que acaba de hacer Google y los hizo también Microsoft, donde demuestran que más del 57% de la información que recibimos es falsa. Entonces, ahorita hay una apuesta muy grande a la verificación de la información. Existen observatorios, como el Observatorio Kosler, Bruno Kosler me parece que se llama, que está haciendo estos cruces de información a los algoritmos para determinar con qué grado ¿cuál sería la palabra para decirlo? De escepticidad observamos las personas que vemos en el Internet la información que recibimos. Entonces, creo que tenemos retos muy importantes en este aspecto. ¿Cómo se pueden mejorar? Bueno, hay tres elementos que definitivamente están incidiendo muchísimo. Uno de ellos es, no existe una cooperación per se entre nosotros como naciones latinoamericanas. ¿Cómo podemos mejorar este tema que vuelve a ser un tema de gobernanza? ¿Cómo podemos interactuar los actores estratégicos de los diferentes países para poder mejorar este sistema de cooperación? Definitivamente uno de los grandes retos que tienen los gobiernos en sus políticas públicas es eliminar el Internet particular. Hace falta, punto número uno, definitivamente darle acceso a esta parte de la población que no tiene el Internet, porque ¿cómo le decimos que haga home office? ¿Cómo le decimos que haga clases desde la casa? Y por otro lado, ¿cómo le decimos que se devuelva si el tema de las vacunas todavía es otra agenda pendiente? Se estima que más de la mitad de la población de Latinoamérica se va a terminar vacunando hasta fines del año. Esto está generando crisis en diferentes países del mundo. Por otro lado, liderazgos como el de Bolsonaro, como el de Trump, pues no favorecieron mucho el contexto para mejorar la cooperación entre países. Y estamos hablando de dos líderes importantes que inciden directamente en la agenda latinoamericana. Yo sigo insistiendo, pues, por lo tanto, que la importancia de fortalecer estas redes de cooperación que propone el doctor Mujica, que ya están trabajándose, interuniversidades, es el mejor papel que podemos hacer nosotros desde el sector de la academia para escalar posiciones en la esfera de poder y poder generar, valga la redundancia, influencia en los esquemas de gobernanza de la región latinoamericana. Entonces, vuelvo a insistir, variables que hay que revisar, la de los liderazgos que tenemos en nuestros países, y se los voy a decir por qué. Hay otro dato muy importante que acaba de publicar, no recuerdo si es el Global Index de Riesgos, y hay un tema que alarma muchísimo en el mundo y de manera particular en Latinoamérica. Primero, hablamos de Industria 4.0. Hoy se habla también ya de brecha digital 4.0, por las dos razones que les exponía anteriormente. Pero por otro, esto está incidiendo en la economía y le está pegando a dos sectores. Uno, que ya lo hemos hablado hasta el cansancio, o por lo menos lo reconocemos, aunque no lo hayamos expuesto aquí. El tema de la paridad de género, de la equidad entre sexos. Y el otro, la juventud cansada que ya no tiene confianza en sus gobiernos. Entonces ya el tema se pasa de fallas en las estructuras de gobernanza a también a fallas en las estructuras de buen gobierno y de gobernabilidad. Creo que esos son los retos que como agenda tenemos pendientes y que de alguna manera la suma de los esfuerzos de lo que cada quien de nosotros pueda apostar como investigación desde las diferentes universidades puede dar la suma y la multiplicación
que necesitamos para fortalecer a la región de América Latina. Y con esto concluyo mi reflexión, estimado doctor. Doctores, queridos amigos todos aquí. Muchas gracias, doctor Ortigosa, por esa clara, precisa y concreta reflexión. Muy importante, porque resume todos esos aspectos que usted mismo dijo, hemos venido mencionando, discutiendo, y que a la larga nos llama al botón de hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos, sobre todo los esfuerzos de esta red, en función de las instituciones en las cuales estamos laborando, estamos desempeñando, y además también estamos realizando nuestras actividades investigativas, docentes y de extensión. Muy importante, lo que te dijo algo, es ese acceso que pudiéramos tener a los niveles o a las esferas de poder, no tanto para ejercer el poder por el poder, sino de qué manera a través de nuestras investigaciones pudiéramos aportar todo lo que vamos discutiendo, todo lo que vamos haciendo, y ese es el sentido de la misión nuestra en este espacio. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Vamos entonces a continuar con el doctor Guillermo Marín. Adelante, doctor Guillermo Marín, bienvenido. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias. Yo quiero retomar la idea de los dos anteriores exponentes, porque creo que han dado pie para poder hacer una exposición de este tipo. Primeramente, efectivamente, aplaudo al gobierno italiano porque son medidas muy humanas, medidas muy centradas en la población, medidas que de alguna manera promueven beneficio hacia la población. Si lo viéramos desde el término de la calidad, es la atención directa al cliente. Y cuidar al cliente, pues son cuidar los ingresos, ¿no? Cosa que a veces en Latinoamérica no tenemos esa intención, esa idea, ese enfoque, ese pensamiento, en donde pensamos de que el cliente, el ciudadano no es cliente, sino que es un simple aportador y debe recibir las migajas de lo que los gobiernos intuyen que es lo que les toca. Y en este punto caigo en lo que decía el doctor Ortigosa, el liderazgo. Hay un diferencial enorme. Para un desarrollo endógeno se necesitan líderes endógenos, líderes que conozcan esto que hemos dicho en varias sesiones, el FODA del país, que conozcan el estudio de mercado del país, que conozcan las potencialidades y las limitantes del país y de cada una de las zonas. Yo sigo casado con la idea de que mientras sigamos concentrando las oportunidades en las grandes ciudades, vamos a tener estos grandes polos de marginación que se da en las grandes ciudades. Mientras que no tengamos un mapa completo del desarrollo endémico de cada región y potenciar estos desarrollos, pero a través de liderazgos verdaderos, reales, con equipos de personas capacitadas. Regreso a un tema que tocamos hace varios programas, ¿no? La universidad juega un papel importantísimo en este liderazgo, porque muchos de los líderes, entre comillas, que tenemos hoy día en los gobiernos, pues egresaron de esas universidades. Si no es que egresaron de universidades privadas, que todavía a veces es peor, ¿no? A mi punto es, para poder desarrollar a un país de adentro hacia afuera, que es como creo yo que tendríamos que desarrollarnos, pues necesitamos liderazgos que sean verdaderos, liderazgos que aporten al desarrollo a través del conocimiento. Las universidades siguen jugando un papel
importantísimo dentro de este esquema. Lo decía muy bien el doctor Ortigosa, esta brecha digital, pues muchas veces es catapultada pues por la misma concentración de las universidades en ciudades grandes y en regiones pequeñas, pues no existe ese tipo de desarrollo, donde la universidad podría ser la tabla de salvación, donde un departamento específico de la universidad podría ser la tabla de salvación para todos los jóvenes de esa región. Creo entonces que el liderazgo tanto de esta parte política, que hay un diferencial enorme entre Latinoamérica y Europa en cuanto a pensamiento y enfoque de los líderes de gobierno, pero también creo yo que la universidad, aunque ha hecho su trabajo, hoy día Latinoamérica es un hervidero, es un polvorín de ideas revolucionarias y de cambio, porque precisamente el cliente ya está buscando un cambio de proveedor. El gran problema es de que a veces en Latinoamérica el proveedor es el mismo, nada más se cambia de razón social, pero sigue siendo el mismo. Entonces, sí creo que es importante que los liderazgos auténticos emerjan y tienen que emerger de las universidades. Las universidades tienen que formar estos nuevos líderes con este nuevo pensamiento y me atrevería yo, ya para cerrar, hasta el punto de un adoctrinamiento si es necesario, para lograr esta hegemonía y este desarrollo permanente dentro de la economía solidaria que apuesto, lo ha dicho el doctor Hilarión Vega, yo apuesto totalmente por la economía solidaria, por el modelo del cooperativismo como una respuesta inmediata a la post-pandemia. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, excelente aporte, doctor Marín, en razón de lo que acaba usted de denunciar, muy importante como tal. Bueno, vamos a continuar con el programa rápidamente. Vamos a continuar entonces con el doctor Rubén Castillo. Adelante, doctor Rubén Castillo. Adelante. Muchas gracias y buenos días y buenas tardes para los que les toca las tardes. El tema que venimos desarrollando y que pido excusas porque no pude realmente participar en el anterior por razones de salud, quiero hacer algunos comentarios que a lo mejor se discutieron, pero bueno, no los vi y quiero comentarlo, ¿no? Sobre el tema del desarrollo endógeno, el cual no debemos confundirlo con el tema o con el proceso de la autarquía. O sea, el desarrollo endógeno no pretende bajo ningún momento producir o desarrollar actividades de las cuales no tengamos las competencias, sino precisamente desarrollar aquellas actividades donde, desde el punto de vista quizás geográfico o de conocimiento, se tengan fortaleza. Y el doctor Ortigosa hablaba del FODA de la región, o fue Guillermo. Uno de los dos habló del FODA de la región. Eso es importante para determinar qué elementos son los que realmente generan fortaleza a una determinada región sobre los cuales trabajar. Y el doctor Marín introducía el tema del liderazgo, que es elemento importante, porque el liderazgo es el que debe enamorar que el desarrollo de esas actividades para que haya consenso y no se generen discrepancias cuando una persona sale, entra otra y cambia la idea. Entonces, si hay consenso y continuidad en el proceso de desarrollo endógeno, se pueden lograr objetivos importantes. O sea, lo que no se debe entender es que debemos producir todo lo que por ser el desarrollo endógeno, producir todo lo que se nos ocurra. Eso realmente no es el caso. Sino, nuevamente repito, desarrollar aquella ventaja comparativa que tengan las regiones y que a través del conocimiento la convirtamos en ventajas competitivas, como bien lo decía ya hace mucho tiempo Michael Porter. La relación de este desarrollo endógeno con la pandemia ya el futuro de la pandemia tiene mucho que ver. Y tiene mucho que ver desde el punto de vista de las organizaciones empresariales, porque
hoy en día ahora hay una visión de ir hacia lo local, de ir hacia lo regional. Los proveedores que estaban, quizás ubicados desde el punto de vista geográfico más lejano, van a tener que ubicar en regiones cercanas para tener un fácil acceso a las materias primas o a los productos terminados. El mismo hecho de la pandemia y del barco de Evergreen que encalló en el canal de Suez y que tuvo una semana el comercio prácticamente detenido, hace que muchas empresas grandes, organizaciones importantes, estén viendo ahora esa realidad y que busquen hacia lo local y lo regional. Eso a nosotros como latinoamericanos nos da una ventaja porque hay un gran mercado en el norte y en Europa. Latinoamérica tiene una posición geográfica muy, muy ventajosa, lo cual hace que pueda ser, si se logra el desarrollo endógeno que estamos conversando, podamos ser un polo atractivo de inversiones que generen riqueza y que genere realmente el empleo, la riqueza para poder repartir entre todos. El otro tema que tiene que ver acá es el tema del home office, que está en el tema a discutir, el teletrabajo. Ese es algo que está en discusión, que esta pandemia lo ha exacerbado y ha demostrado que en muchos elementos puede ser un ente facilitador para la generación de riqueza. En Venezuela, yo he estado investigando por facilidades que tengo para esto del teletrabajo. Tenemos un problema en Venezuela y que los capitanes de empresa realmente están dificultando que esto pueda desarrollarse como se ha venido desarrollando. Y se argude que la situación es que en Venezuela hay muchas fallas desde el punto de vista axiológico y desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de lo que es la conectividad que es necesario para que el teletrabajo pueda tener cumplir unos objetivos que se han planteado. O sea, las fallas en los servicios dificulta el teletrabajo. Y otro tema, el tema axiológico, el tema de la confianza que se debe generar entre patrono-trabajador. O sea, entre todos los colaboradores debe existir plena confianza en cuanto a la generación, aunque algunos plantean que sea por resultado. Sin embargo, es un tema que se está discutiendo, es un tema que seguramente va a generar mucho que hablar, y no aquí, sino en todo el mundo. No quiero extenderme más para no excederme los tiempos, y bueno, quiero aprovechar nuevamente para dar las gracias y dejar el debate abierto. Muchísimas gracias, doctor Rubén Castillo, en esa conexión bien interesante de las presentaciones previas a usted, vinculándolas unas con otras y resaltando algunos aspectos que son interesantes para nuestro contexto, sobre todo en el modo de cómo lo están abordando dentro de este contexto post-pandémico. El sector empresarial es bien importante y bien interesante, ¿no? Y que perfectamente lo pudiéramos ampliar en su presentación que tiene la próxima reunión. Me parece bien interesante esa parte. Aquí, como dice por ahí, se inicia y se extiende esta discusión y se hace muy interesante, sobre todo por el carácter transdisciplinario de los que estamos aquí presentes. Yo creo que aquí están todos los que son, están todos los que, y viceversa, pues, como complementamos esta frase, ¿no? Son todos los que están y están todos los que son. Es así. Es un equipo muy, con muchas ventajas comparativas. Bueno, y también competitivas. Bueno, vamos entonces a continuar con el orden que teníamos inicialmente con la doctora Brusco. Doctora María Lourdes Brusco Hurtado, de la Universidad de Oriente de Venezuela. Adelante, doctora María Lourdes Brusco Hurtado. Bueno,
En realidad entiendo que han estado tratando el tema del desarrollo endógeno, ¿no? Y yo, desde que el doctor Mujica me hizo el contacto conmigo, pues yo en realidad lo que he estado pensando es en cómo revisar, cómo aplicar, ¿no? Estas cosas que yo utilicé en el desarrollo de mi tesis doctoral, un poco para revisar la efectividad en esta red que tiene algo como un año creada, ¿no, doctor? Me corrige si me equivoco. Sí. Y pues, ¿de qué se trataría esto? Pues se trataría entonces de comenzar yo a revisar todos los temas que ustedes han venido abordando a lo largo de todos estos encuentros, para un poco a través de un instrumento, pues, revisar esto que se conoce como las medidas de Freeman, en el contexto del análisis de redes sociales, porque este espacio que ha sido creado, pues responde al concepto de lo que es una red, que pues fue lo que yo traté, pues específicamente, pero en un contexto bien determinado, que es lo que tiene que ver con la comercialización, pues, del cacao en el estado Sucre particularmente. Pero pues la teoría me lleva indudablemente a pensar en este espacio desde el punto de vista de la red. Esto significa pues que debo revisar los temas que han venido tratando, que debo empezar a indagar, ¿no?, sobre las especialidades de cada uno de los miembros de la red, para de alguna forma determinar pues la densidad de esta red, la centralidad, la intermediación que puede haber. Y como bien lo mencionaba, creo que el doctor que intervino cuando yo me incorporé a la sala, creo que fue el doctor Eduardo, que la afinidad, las relaciones en las redes son circunstanciales, pues, y no son camisas de fuerza. Y en este sentido, pues también hay que pensar en el desarrollo endógeno, considerando pues que los actores que ocupan pues los puestos gubernamentales también están, entre comillas, también son actores circunstanciales. Y que la contingencia pues nos lleva a pensar a trazar planes de corto plazo, ¿no? Los planes a largo plazo en este momento histórico en el que estamos viviendo pareciera que no encuadran, ¿no? Pero bueno, siempre hay que tener esa visión. Pero en realidad lo que puedo decirles es que ya se sembró la semillita de la inquietud para evaluar hacia dónde vamos en la red, para evaluar cuáles son las relaciones que existen en esta red, porque, pues bueno, pues hay algunos participantes que yo no conozco, con los cuales no he interactuado, y obviamente, pues viceversa, pues tampoco me conocen a mí, con excepción del doctor Mujica, la doctora Ibáñez y el doctor Castillo, pues porque coincidimos en el escenario de la Universidad de Carabobo. Y pues nada, tengo esta inquietud sembrada, particularmente, específicamente en mirar la red para crecer, para evaluarnos, para saber en los términos teóricos qué estamos generando y qué podemos generar. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, doctora María Lourdes Brusco Hurtado, por su participación
Y de verdad, una vez más, usted bienvenida a este espacio. Ya vemos su deseo de integrarse y de verdad que tenemos todo el deseo que se siga integrando al respecto como representante, pues, investigadora de su universidad, la Universidad de Oriente en Venezuela. Muchas gracias, de verdad. Vamos a continuar con el doctor Hilarión. Doctor Hilarión, de verdad que estamos yendo al extremo sur, allá al país que está más hacia el sur de lo que está aquí representado. Entonces vamos a oír su opinión una vez que oyó todos estos planteamientos nuestros acá. Y sería bien importante, sobre todo en la zona andina en la cual usted se encuentra, allá en Ecuador. De verdad que muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo para todos. Realmente me siento igualmente, como siempre, feliz y contento de aprender de todos los que de alguna manera participan y nos brindan todas sus ideas, ¿no? Y conocer aunque uno también intenta saber, en el caso particular nuestro de Venezuela, siempre es bueno escuchar a la profe Neida y por supuesto a Rubén, que están allá viviendo, batiendo el cobre, como dicen por allí, y por supuesto a la María Lourdes que se incorpora. Realmente, sí, la temática tiene que ver con el desarrollo endógeno, así nos pasaron justamente en el grupo, y sí, sin embargo, hay elementos que importantes que uno puede rescatar de cada una de las intervenciones, ¿no? Hay un elemento importante que dijo el profe José en su intervención inicial, donde realmente el apoyo que está haciendo el gobierno, el Estado, ¿no? Justamente dentro del contexto de lo que significa esta pandemia, ¿no? Y justamente ahí quiero rescatar un poquito cuando creo que fue, dame un segundito, creo que fue el doctor Ortigosa, que habló de gobernanza, ¿no? O el mismo José. Justamente, ustedes saben muy bien el caso ecuatoriano, o al menos escuchado en redes, que estamos en un proceso electoral reciente, ¿ok? Donde aquí justamente el proceso donde a ti te ofrecían $1,000 y votabas por un candidato X, y el otro candidato, el que ganó, te ofrecía trabajo, ¿ok? Te ofrecía inversiones, te ofrecía traer inversiones y te ofrecía justamente vacunar a 9 millones de personas en 100 días, ¿no? Algo así como que, bueno, la gente prefirió votar por el trabajo y no por los regalos, ¿no? Y esto, por supuesto, nos lleva un poco al tema de lo que dijo el mismo José sobre el tema de la gobernanza. Entonces, justamente, cómo generar espacios de encuentro entre los sectores adversos entre sí, y un poco lo que decía Guillermo, Guillermo Marín, justamente cómo reactivar el tema de la economía popular cuando realmente todo está muy disperso, ¿ok? Entonces, todo esto se generó una especie de mezcolanza que el tema del desarrollo endógeno, desde hace un buen rato, por lo menos aquí en esta latitud, ¿okay? Está como que dejado de lado, ¿no? Aunque siempre hay en la Constitución, en la misma, hay leyes que impulsan lo que llaman el tema de la economía popular y solidaria, como lo mencionó Guillermo, y que en anteriores intervenciones hemos participado y lo hemos dejado, ¿no?, sobre la mesa, ¿no? Sin embargo, el tema del desarrollo endógeno, ya entrando un poquito más en esta idea, no es una propuesta nueva, ¿ok? Siempre, cada latitud, incluso aquí hay una zona que se llama Loja, que la estamos conversando un poquito, y hay un movimiento allí justamente que habla con el tema de la economía emancipadora. Ya no quiere hablar de endógeno, sino que la economía emancipadora. Y justamente es un poco como que recoger el tema de la identidad, el tema del simbolismo, el tema del referente local, etcétera. Y entonces justamente, por supuesto, el protagonista de la película se llama Desarrollo Endógeno, pero sin embargo quiere salir un actor nuevo o actores nuevos que impulsan lo que llama la economía emancipadora. Esto, por supuesto, en el caso ya específico y bien a las del tiempo, nosotros acá en Ecuador, digo nosotros porque como decía el profe Miguel, ya uno se siente partícipe, ¿no?, de algunas políticas y algunas acciones y algunos encuentros, no solamente a nivel interuniversitario, sino con el gobierno nacional y local y regional. Aquí le llaman provincial, pero. Entonces, se han visto iniciativas de desarrollo endógeno que no son de ahora nuevas, o sea, que no tan nuevas, pero sí voy a mencionar al menos 4. Una de ellas tiene que ver con el ecoturismo comunitario, que está cerca de acá. O sea, las comunidades se han organizado para justamente sobrellevar un tema de la crisis, más aún con este tema de la pandemia, ¿de acuerdo? Donde realmente los recursos del Estado han estado direccionados para el tema de la vacuna, para el tema del cuidado, ni siquiera todavía se ha hablado de inyectar dinero al sector productivo o generar más oportunidades,
porque como lo ve hoy en día el candidato ganador, si no tenemos las personas vacunadas, aquí no va a haber empresas, aquí no va a haber trabajadores. Tenemos que vacunar primero a la gente, tenemos que darle darle la salud primero y después voy a intentar generar espacios de encuentro con multilaterales y que de hecho se han adelantado un poquito, pero están focalizados justamente con el tema de la salud. En el caso, hay otro encuentro, hay otra experiencia que se llama procesamiento de las papachit. Pero ustedes saben dónde se hacen estas papachit, en una escuela rural llamada La Unión en San Vicente, que queda aquí aproximadamente 1 hora 15 minutos. Los niños aprenden a hacer papachit, ¿okay? Y se la llevan para su casa y para sus comunidades y las venden, o sea, justamente. Y un poco creo que quizá el profesor Miguel Mujica o quizá la profesora Neida o Rubén me pueden ayudar un poquito con esto, con el tema de las escuelas que anteriormente teníamos en Venezuela, las escuelas técnicas. ¿De acuerdo? Entonces, estos niños ya aprenden a hacer las papachitas y las comercializan, o por lo menos las llevan a su casa. Otro es el sombrero de pacotilla, ¿ok? El sombrero de pacotilla, ¿ok? Que justamente lo conocemos muchas veces lo conocemos como el sombrero de Panamá, ¿de acuerdo? Pero ¿usted sabe dónde se hace este sombrero? Aquí a unos 45 minutos, ¿ok? Entonces, aquí se llama de paja de toquilla. Y este sombrero, usted lo compra en Panamá, quizá, no sé, 60, 80, $200, no sé, he escuchado, ¿ok? Aquí usted ve cuánto me cuesta a mí, $10, ¿ok? Pero usted lo coloca en la caja bonita, la pone no sé qué, le pone esto, ¿no? Y ya voy a terminar, doctor, ya me queda una idea. Y justamente, nada más llevarlo para Panamá te cuesta a ti mucho más. Y nosotros actualmente en la universidad estamos impulsando un proyecto que se llama Arquitectura Sostenible de Bambú de Caña de Guadúa. ¿Okay? Cómo crear viviendas justamente con este tipo de iniciativas que salen de la universidad, que salen de nuestros laboratorios de investigación. Y cuando hablamos de laboratorio no estamos hablando de la bata blanca, no, de pensar estratégicamente cómo abordar algunos temas, ¿no? Y por último, aquí estamos, bueno, en mi caso como líder de grupo, estamos hablando sobre laboratorios vivos de innovación empresarial, justamente tocando el tema del reciclaje, ¿okay? Actualmente tengo un convenio con una fundación belga que justamente nos va a ayudar a financiar, ya nos ayudó a financiar con parte del proyecto, y justamente logramos conseguir unos recursos para justamente generar esto, y que va a formar parte de una red internacional que pronto creo que puedo convencer a la doctora Ibáñez y puedo convencer al doctor Mujica que nos reunamos justamente para, vamos a alcanzar ese acercamiento. Entonces yo creo que más o menos podemos, es nuestro aporte en esta primera ronda. Muchísimas gracias, doctor Hilarión Vega Meléndez, por su aporte. Me pareció bien interesante. Y sobre todo la contextualización que usted dice, ¿no? Y de verdad que los invito a todos, una vez que terminemos la grabación, para quedarnos unos minutos más para hacer algunos comentarios importantes y de interés para todos y cada uno de los miembros de esta red de investigadores como tal. Vamos entonces, una vez ya viendo realizada la primera ronda, vamos rápidamente, de manera muy clara, muy precisa, muy cortica. Hablamos del máximo de 5 minutos para facilitar el tiempo y todo ello. Vamos a hacerlo muy cortico, muy preciso al respecto para cerrar la actividad de hoy. Vamos a iniciar nuevamente, tal como tenemos estipulado allí, el orden. Vamos a iniciar con el doctor, el maestro José Nacianceno. Adelante. Y bueno, para concluir, estoy muy de acuerdo con lo que mencionó el doctor Ortigosa, que es la parte de las telecomunicaciones, afianzarlas mucho más para poder entonces desarrollar otras actividades dentro de nuestros países. Inclusive en estos países de Europa, donde la tecnología está avanzada, todavía el gobierno piensa seguir mejorando la tecnología. Ya se está hablando de la tecnología 6G para poder avanzar un poco más en la rapidez en las telecomunicaciones.
También se está hablando de mejorar el sistema de reciclaje de los desechos tóxicos, seguir mejorándolo, aunque aquí hay la diferenciación de, de la basura, se sigue habiendo el problema de que la gente coloca la basura donde no es, y eso crea todavía un poco de problemas en los municipios. Y también el sistema de comunicación interna en lo que tiene que ver con el sistema ferroviario, hacerlo un poco más rápido, el sistema de carretera, mejorarlo. Siempre se había hablado que Italia tenía uno de los mejores sistemas de carretera de Europa. Ahorita no podemos decir así, más bien se ha deteriorado con el transcurso del tiempo. Sin embargo, en este momento el gobierno está acelerando la actualización del sistema de carretera, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial y como de las comunidades. Y entonces esto va a permitir que cada una de las regiones que conforman este país, las 21 regiones que conforman este país, una vez que se salga definitivamente de esta pandemia, ya por ejemplo actualmente ya se está hablando de que toda Italia se está coloreando de blanco, por decirlo así, porque ya en estos momentos ya, por ejemplo, en el día de ayer, la cifra de fallecidos ha bajado ya casi a los 70 personas. De los 1000 que teníamos al principio, cuando teníamos los primeros programas, ahora ya tenemos una cuota muy baja. Ya por decirlo así, se está superando esta cuota y muy pronto se comenzarán a abrir otros comercios nuevos y toda Europa entonces volverá, entre comillas, a la normalidad, que es lo que se espera porque este, este continente se basa básicamente en el turismo y los servicios. Eso es lo que tiene que ver con mi intervención y gracias a todos los presentes y gracias a los que están conectados a este canal. Muchísimas gracias, maestro, profesor José Nacianceno. Bueno, a continuación, la doctora Neidy Ibáñez de Castillo. Sí, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, para concluir, bueno, recordar lo que estamos conversando hoy en el desarrollo endógeno. Precisamente tenemos poca aplicabilidad de indicadores de medición y ese sería, digamos, uno de los puntos a tratar dentro de esta investigación, donde nos llegan muchos estudiantes diciéndonos, bueno, pero nos pueden dar cuál sería el problema. El problema es que no tengo problema. Entonces, de investigación, hay muchísimos, y sobre todo en nuestro país es prolífero. Rubén les mencionaba la escasa propensión a buscar mercados exteriores que estén lejanos, precisamente por el mismo problema de la situación actual por el COVID-19. Y bueno, se dificultan las negociaciones realmente con terceros que estén alejados al país. Y bueno, él expuso algo bien interesante que sucedió con el canal de Suez. Y precisamente eso hace reflexionar hacia dónde deben estar dirigidos los temas de investigación del desarrollo endógeno. Otro de los temas sería, por ejemplo, el bajo grado de diferenciación del producto, qué hacer con el ámbito de competitividad y la escasa tecnología que tenemos acá para poder realmente lograr un desarrollo endógeno. Entonces, todo eso nos deja pensando cómo podemos abordar la problemática de la administración de empresas, pero desde un punto de vista sustentable. Bien, con esto culmino y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Neidy Ibáñez de Castillo, por su acotación final en esta reunión. Muchísimas gracias. A continuación, el doctor Ortigosa. Sí, muchísimas gracias. Definitivamente sigue teniendo una relevancia en la reunión de este tipo de
de maneras de pensar tan interdisciplinarias como las que tenemos. Definitivamente también considero que debemos ser aporte para que estos pensamientos que manejamos aquí puedan traspasar los muros de los círculos académicos y se vayan a otros círculos de influencia. Tenemos que trabajar más con los actores estratégicos. Para poder hablar de desarrollo endógeno habrá que hacer coincido con el análisis del FODA, pero también habrá que analizar los recursos con los que contamos y el contexto territorial en el que nos manejamos. De esa manera vamos a poder establecer un verdadero desarrollo endógeno. Sigo pensando que mientras no cerremos la brecha digital, mientras no aumentemos la cooperatividad y mientras no logremos cerrar la brecha de desconfianza que existe entre la población respecto al gobierno, esto va a ser una agenda complicada y nuestra labor es voltear la tortilla en beneficio de todos los actores estratégicos, que eso es para mí y la razón por la que me apasiona tanto el estudio de la gobernanza. Necesitamos el bien actuar de las fortalezas de cada uno de los actores en beneficio de la sociedad en la que estemos trabajando. Primero de manera endógena como ciudad, después como país y finalmente como región latinoamericana a la que orgullosamente pertenecemos. Eso es con lo que quiero concluir. Muchísimas gracias, doctor Pigosa, en esta acotación suya, y bien importante llamar a la reflexión alrededor de estos elementos. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Guillermo Marín. Claro, muchísimas gracias. Yo quiero hacer mención solamente de un estudio del CEPAL en América Latina y el Caribe, en donde establece prácticamente algunos puntos que me gustaría dejar en la mesa. Habla de la crisis del multilateralismo como un reto para esta era. Los desafíos globales como el cambio climático, como la biodiversidad, la revolución tecnológica que se ha tocado y sobre todo la migración, que es algo latente. Hablamos de crecimiento insuficiente, de restricción externa, baja productividad, informalidad, desigualdad entrecruzada, fragmentación en salud, educación, protección social, desconfianza y corrupción. Esto es lo que pone el CEPAL dentro de sus estudios en América Latina, que es muy importante puntualizarlo. Y cierro con esto, 7 propuestas que hacen ellos. Una, extender el ingreso básico de emergencia por 12 meses para las personas que están en línea de pobreza. Ampliación de plazos y periodos de gracia a las empresas. Esto es interesante. Una canasta básica digital, una laptop, una tablet y una conexión de bajo costo. Políticas fiscales y monetarias expansivas. Solidaridad internacional. Planes de recuperación basados en inversión, empleo y sostenibilidad ambiental. Y pactos políticos y fiscales para una protección social universal, progresiva, redistributiva, para que haya un estado de bienestar. Bueno, esto que dice el CEPAL, si bien me parece carta Santa Claus, pero está muy interesante. Llevarlo a cabo creo que es el gran reto de los países latinoamericanos bajo estas condiciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Guillermo Marín, esa acotación, haciendo referencia a la CEPAL. Bien interesante eso. Vamos a continuar entonces inmediatamente con el doctor Rubén Castillo. Adelante. Sí, muchas gracias. Sí, comparto con el doctor Marín la información de la CEPAL. Es fundamental para el desarrollo, sobre todo si lo que estamos tratando, el desarrollo endógeno, todos esos elementos a tomar en consideración, es realmente el reto. Y la doctora Neida Ibáñez hablaba del desarrollo sustentable para esto. En este proceso de post-pandemia que en algún momento nos vamos a enfrentar, y digo en algún momento porque todavía no vemos la luz al final del túnel, sobre todo en los países de Latinoamérica, que nos falta todavía mucho camino por recorrer para el acceso a las vacunas. Es muy importante que la gerencia, la administración, y que va a tener como reto, va a ser ese desarrollo sustentable a través del respeto al medio ambiente, a la diversidad, a la ética,
para poder tener esa gobernabilidad que habla el doctor Ortigosa. Otra de las cosas que se van a enfrentar es el aceleramiento del desarrollo de la manufactura 4.0, de la industria 4.0. Eso es una realidad ya que está avanzando y que Latinoamérica no puede quedar excluida de ese desarrollo. Entonces son retos que la administración y la gerencia se van a enfrentar luego de la pandemia, pero que tenemos que abordar sin ningún tipo de mezquindad y desconocimiento de ello, porque va a ser fundamental para el desarrollo y la generación de riqueza del futuro y de todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rubén Castillo, por su acotación en este momento. Vamos entonces con la doctora María Lourdes Brusco Hurtado. Sí, definitivamente el tema pues de la interconectividad es delicado para avanzar en torno a esto del desarrollo endógeno. En mi localidad yo sigo apreciando pues que son muy pocos los que se benefician con los esfuerzos de grandes masas, ¿no? En el sector cacaotero, que es donde yo he puesto foco en los últimos años en mi investigación, he apreciado esto, ¿no? Que pues este es un rubro que se sigue cotizando en la bolsa de Nueva York y sin embargo pues seguimos observando cómo los sembradíos siguen teniendo dificultades, ¿no? Y que a pesar de que pues hay que hacerle seguimiento a los precios, haciendo uso, pues teniendo acceso al internet para poder hacerle seguimiento a los precios y a cómo se desarrolla el mercado, pues esta es una fuerte debilidad que se detecta en este sector industrial. Y pues sí, estoy de acuerdo con las ideas que aquí han planteado, pues definitivamente hace falta profundizar las políticas para poder brindarle acceso a toda una comunidad, a todo un país, a toda una región, a las bondades que ofrece la conexión a Internet. Pues porque a través de esto se van disminuyendo las brechas, como también señalaban en la mañana de hoy, se disminuyen las brechas pues entre los que producen y los que comercializan. Vuelvo a reiterar pues que específicamente en el área en el cual yo he puesto foco. De todas maneras que pues sí, hay que hacer y que los esfuerzos, aun cuando sean en un solo sector o estén dirigidos en una sola área, pues debemos seguirlos haciendo, porque lo peor que podemos hacer es decir, no, que estos esfuerzos no nos van a conducir a ninguna parte y tirar la toalla, pues, y desistir de trabajar. No. Pienso que ese no debe ser el norte. Nuestro norte debe ser continuar en los sectores en donde cada uno de nosotros se ha posicionado y aportar a la región, aportar desde la academia y pues hacer el esfuerzo para que estos aportes de verdad trasciendan, como también se señalaba en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, encantada de compartir en este espacio con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, doctora María Lourdes Brusco. Adelante con el doctor Hilarión. Sí, muchísimas gracias. Quiero terminar esta intervención justamente con algo que dijo el doctor Castillo sobre el encallamiento del barco ahí en Canal de Suez. Sí, bien es cierto, eso nos lleva a reflexionar y sobre qué debemos hacer nosotros los internos, ¿okay? O a los países latinoamericanos, aprovechar justamente toda esa riqueza que tenemos que incluso va más allá, yo me atrevería a decir que más allá de lo natural, ¿okay? El talento humano y por supuesto el trabajador, vamos a llamarlo así de esa forma, de la cultura latinoamericana. Y si nos vamos a lo específico, el venezolano, el ecuatoriano, o sea, son personas muy, pero muy trabajadoras. Esto ha llevado incluso a un poco lo que comentaba hace un momento, o sea,
el tema que tiene que ver con el emprendimiento, las formas de cómo se hacen acercamientos entre el Estado, a través de políticas, a través de preceptos constitucionales, etcétera, donde se pueda fortalecer justamente estas iniciativas locales, ¿okay? Y que incluso están en lograr y que forman parte de lo que de alguna manera se denomina también desarrollo endógeno, ¿no? Sin embargo, creo que en el caso específico del ecuatoriano, vamos a llamarlo así, es un emprendedor, pero la mayoría de estos emprendimientos mueren a los 2 años, ¿okay? Porque en ocasiones uno entiende, y justamente desde la academia hemos estado justamente trabajando mucho desde hace ya prácticamente de 2 o 3 años que tengo el cargo, y justamente hemos creado algunas otras iniciativas, otros proyectos, justamente que el emprendedor simplemente lo hace simplemente por, al parecer, o sea, uno ha observado que tiene que ver con necesidad y no por un sentido de oportunidad, ¿okay? Entonces, todos sabemos que un buen emprendimiento tiene sus frutos a la vuelta de 5, 6, 7 años, promedio quizá, un poquito más, quizá un poquito menos, pero muchos mueren de manera casi que inmediata, ¿okay? Porque más están pendientes de resolver el tema de ingreso inmediato. Creo que el tema de la identidad, ¿okay?, juega un papel importante, ¿okay? El tema del simbolismo, ¿okay?, que es lo que de alguna manera es parte de nuestras investigaciones acá, sobre todo en la Amazonía, ¿okay? Hemos estado en la Amazonía, hemos estado metidos en los Andes, ¿okay?, haciendo investigaciones directamente, y eso es lo que se percibe. Galápagos, tuve la oportunidad de estar en Galápagos. Mi hija andaba aburridísima porque en Galápagos no hay playas para los turistas bañarse así como conocemos una playa en Venezuela, sino que me interesaba en conocer Galápagos, pero es por lo que representa Darwin justamente para esta zona. Y allí hay iniciativas de niños que trabajan justamente en su casa aprendiendo a hacer comida típica de la zona. Y cuando digo trabajan desde su casa. Entonces justamente acompañan a su familia. Entonces se convierten en justamente dignos herederos de lo que es la tradición, de lo que significa mantener justamente negocios familiares, ¿ok? Y cuando digo trabajar significa no es que no abandonan la escuela, al contrario, acompañan a sus padres. Y otro es el tema de la referencia local, ¿okay? Yo creo que siempre aquí en Ecuador muchos trabajan muchísimo en esa parte. ¿De acuerdo? Pero yo me atrevería a agregar otro elemento importante, un poco hablando del tema del benchmarking, creo que lo mencionó, creo que lo mencionó el profesor Mujica, ¿ok? Y tiene que ver conjuntamente con la marca empleadora, ¿ok? Nada hacemos con invertir, y realmente, nuestro desarrollo, que genera, por supuesto, oportunidades de empleo, oportunidades de negocio, oportunidades de emprendimiento, que puede ayudar a las localidades, etcétera, realmente genere una especie de marca empleadora, ¿okay? Marca empleadora que puede ayudar incluso a decir, oye, estas iniciativas no solamente son exitosas, sino que también representan algo importante para la localidad, justamente para realmente ser endógeno, digamos de esa forma. Entonces yo creo que con esto termino mi aporte. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por haber compartido sus experiencias. Me llevo, como siempre ha sido, gratos tips, ¿ok? Gratos datos que de alguna manera me permiten a mí seguir trabajando en lo que muy pronto Neida y el doctor Miguel, o sea, conversaremos un poquito más adelante de manera de manera privada, ¿ok? O sea, pero institucionalmente hablando, ¿ok? Yo en representación de la PUSEN, Neida la doctora Neida como representante de la universidad, y Miguel, por supuesto, también como representante de su universidad. Luego nos ponemos de acuerdo, justamente para hablar un poquito de estos elementos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Vega Meléndez. Cerrando con broche de oro, ¿verdad? Esta enriquecedora jornada de la mañana, acotando cada una de las aspectos clave de los diferentes investigadores miembros de esta red. Yo brevemente también, porque a mí también se me aplica el tiempo, igualito que ustedes, ¿no? Vamos a decirle algo rápidamente acá, claro, preciso y concreto, que estamos abordando, sin darnos cuenta, paulatinamente, algo muy importante. Estamos abordando lo concerniente nada más y nada menos que los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Nos metimos y yo creo que ahí estamos y ahí continuaremos. Ya tenemos que incluirla
porque cada quien desde su perspectiva, de su experiencia, lo ha venido introduciendo. Todo lo que tiene que ver con fin de la pobreza, con hambre cero, con salud y bienestar, con educación de calidad, con igualdad de género, con agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, agua, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumos responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas, que también se mencionó, alianzas para lograr los objetivos. Estos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Creo que estamos dentro de forma transversal con estos 17 objetivos sostenibles. Yo creo que ya en adelante tenemos que vincularlo y de la forma que estamos viendo esta discusión. Además, también algo importante que estamos también constatando, ratificando, confirmando que es importante ya de una vez dejar atrás el esnovismo, porque estamos viendo que estamos revisando referentes teóricos que en un momento determinado nos enseñaron que estaban fuera de moda. Y el asunto es que las construcciones teóricas no pasan de moda de la noche a la mañana. Ahí están presentes. Desarrollo endógeno, las teorías de competitividad de Michael Porter, las construcciones teóricas del Instituto Alemán de Desarrollo y toda esa cantidad de aportes enriquecedores provenientes del área de ciencia económica y que han aportado muchísimo para la economía mundial y por ende tanto en el aspecto macro como en el aspecto microeconómico. Bueno, con esta palabra cierro esta actividad, invitándolos a todos para la próxima actividad que tenemos en 15 días y también a las personas que nos siguen, de verdad, los volvemos a invitar para los efectos de continuar con estas discusiones en aras de dar aportes a nuestro contexto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Feliz fin de semana. Muchísimas gracias.